En el mejor día de la semana, y cuando digo España, Fernando García de Cortázar. Hoy en este tiempo de radio nos acercamos a la historia a través de la mirada de Fernando García de Cortázar. Fernando, bienvenido. Bien hallado. Fernando, ¿quiénes han sido los artífices de España a lo largo de la historia? Pues buena pregunta que yo voy a contestar Sí. Con un cierto afán provocador, ¿no? Yo diría que el personaje más importante de nuestra historia precisamente no es español, sino que es un judío, que es el apóstol Santiago. Vaya. ¿Y por qué lo digo? Porque aparece ya desde el siglo octavo, noveno, aparece ya como elemento fundamental de lo que entonces y a partir de entonces se va a llamar España. En torno a la figura de Santiago hay muchas leyendas. Una de ellas es que sus restos están en la Catedral de Santiago. ¿Esta leyenda es cierta, Fernando? Yo digo que poco nos importa ese enigma de la aparición de su cadáver en Compostela, que está tan lejos de Jerusalén, donde sabemos que fue decapitado. Y también, pues poco importa que algunos digan que los restos pertenecen a un hereje, a Prisciliano, también degollado y trasladado por sus seguidores a este Finisterre gallego. ¿Por qué digo que poco importa? Poco importa por cuanto ocurrió después, porque al calor de la fe de los creyentes Sí. y, como no, del cálculo político de sus monarcas, durante siglos millones de personas peregrinaron a esa tumba situada en los confines de Europa. Entiendo, Fernando, que el camino de Santiago se fundamenta en ese peregrinaje a Santiago, donde dicen que están los restos del apóstol. Claro, porque además, y en esa leyenda que se crea en torno a él, voy a poner un ejemplo. Carlomagno, muerto el año 814, no llegó a conocer la trascendencia del hallazgo, de este hallazgo de los posibles restos, pero los sucesores de Carlomagno le atribuyeron el anuncio del descubrimiento. Y si vamos a Aquisgrán, vemos su sepulcro, en el cual se puede ver grabada en oro la aparición de Santiago al emperador para invitarle a visitar su tumba siguiendo ese camino de estrellas. Sabemos que esto es imaginario porque, como ya lo he dicho, Carlomagno es posterior al descubrimiento de esos restos desconocidos. Y ahora que estamos hablando de los franceses, Fernando, ahora que hemos vivido este 2 de mayo aquí en Madrid, ¿cómo toca esto a los madrileños? Bueno, en primer lugar diré que los franceses son los grandes artífices de estas peregrinaciones, fundamentalmente. ¿Y por qué? Porque enseguida se pone de moda en Francia visitar la tumba de Santiago, de tal forma que incluso el grandísimo escritor Goethe, alemán, dice que Europa nace de una peregrinación, de la peregrinación a Santiago, en la que, como digo, los grandes protagonistas son los franceses. De tal forma que esa leyenda de Santiago, pues cuando llega el 2 de mayo, en buena medida va a ser impugnada por los propios franceses, porque los madrileños, sí, arrebatados, generosos y verdaderos, que quieren adelantarse al primer plano de la historia, se empeñan en actuar de protagonistas frente a los franceses, quienes curiosamente se revuelven contra la leyenda jacobea que ellos mismos habían ayudado a propagar. O sea, también el 2 de mayo se grita Santiago y cierra España, como se había gritado en las Navas de Tolosa o como Pizarro había gritado al ver la inmensidad del imperio inca. Fernando, este camino de Santiago, que todos conocemos, ha vivido, imagino, a lo largo de la historia, distintos momentos, ¿no? Momentos de auge, momentos de crisis. ¿En qué momento está ahora mismo? Pues mira, está en este momento víctima también de la pandemia, pero en eso han sido rápidos las autoridades eclesiásticas y probablemente también civiles que han prolongado el año santo jacobeo. O sea, excepcionalmente este año santo jacobeo se va a prolongar 2 años.
¿Cuál es el año santo jacobeo? Es el año en el que la festividad de Santiago cae en domingo. Entonces, tenía que haber sido solo el 2001, este año, pero se va a prolongar hasta el 2002 para que mejore la cuestión sanitaria y efectivamente las millones de personas que van a Santiago pueden hacerlo con tranquilidad. En relación, Fernando, al Camino de Santiago siempre he tenido alguna duda, y es que hay un camino llamado francés, el que todos conocemos, y el del norte, algo más desconocido, menos popular que el francés. ¿Cuál es la razón de que haya estos dos caminos, Fernando? Bueno, yo creo que Sí. la elección de Santiago y la importancia que tiene es que, claro, no se podía decir que en Santiago estaba la tumba de San Pedro, porque entonces nos peleábamos con Roma, y tampoco, por supuesto, la de Jesús, que entonces nos pelearíamos con Jerusalén. Y se elige Santiago, que sería la tercera persona en el santoral. Y, de hecho, hay un momento en el que Santiago se convierte en el principal punto de peregrinación. ¿Por qué? Por la situación de peligrosidad de Jerusalén, de las tierras de Jerusalén, y porque efectivamente es tan fuerte el influjo de Santiago en un momento en que España está peleando contra el Islam, estamos hablando de la Reconquista, que se convierte en buena medida en el primer centro de grandes peregrinaciones, en la que, como he dicho, los franceses tienen un gran papel. Y en este sentido, puedo decir que un texto tan importante como el Códice Calistino tiene también, pues, en su libro quinto, tiene una especie de libro de viajes, que sería el primer libro de viajes de la literatura occidental, en la que un clérigo francés, que es probablemente el que lo redacta, pues habla de la gente que se encuentra en el camino, que son navarros, vascos, castellanos y leoneses, y se despacha muy a menudo contra ellos, vomita insultos y disparates, que, bueno, en eso también la historia se repite, porque en el siglo XIX, cuando los viajeros visitan España, pues también se inventarían una España trágica, de sangre caliente, de sensualidad melancólica, que poco tenía que ver con esa España real del siglo XIX. Y esto nos ha ocurrido muchas veces, pues, en visiones del extranjero, de personajes extranjeros, que muchas veces han calado más que las versiones y visiones que podemos tener los nativos. Y cuando digo España, una aproximación a nuestra historia para comprender nuestro presente a través de la mirada de Fernando García de Cortázar. Fernando, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. El mejor día de la semana. Fran Mezcua.